Amigos, ofrecido, estamos ya con Pedro Pablo Kuczynski a las 7:22 de la noche. Don Pedro Pablo Kuczynski, buenas noches. No vamos a hablar del gas en Piura. Ahora, yo creo que es muy bueno de que se ponga gas en Piura, porque en Piura hay gas, es una ciudad grande, es una ciudad que no tiene buena agua potable, está Paita, Talara, Sullana. O sea que es un lugar importante. Sí, realmente, solo que las cosas hay que hacerlas bien para que no generen dudas, que es lo principal. Don Pedro Pablo, yo quiero empezar por una pregunta que durante las últimas 2 semanas me dio vuelta. Y es que... y es que habían rumores y decían... Pedro Pablo ya declinó de participar a la presidencia de la República. Ya tiró la esponja. ¿Quién la ya solamente rumores? Va a ser, ya negoció y solamente va a ser lista congresal. ¿Es verdad? No. ¿No? No, debe ser una persona que mide 1,94 m. ¿Y cuánto pesa? Eso yo no me meto en eso. Pero... ¿Cree usted que los rumores son interesados? ¿Alguien está soltando los rumores? Pero por supuesto. ¿Sí? Claro. ¿Sin fundamento alguno? Sin fundamento alguno. Pero Pablo sigue en carrera a la presidencia. Seguimos en carrera. Tengo mi camisa y mis colores de... Porque incluso, claro, coincidió con que usted le dio una entrevista a Jaime Althaus donde le dijo... No, lo más importante no es la plancha, sino la lista congresal. Entonces por ahí dijeron, ya ves, bueno, ha dicho eso. Es que muchas veces se interpretan las cosas. Yo soy un firme creyente de que tenemos que tener un Congreso de primera calidad y en el Perú... Que acompaña a la presidencia. Pero por supuesto, y en el Perú el Congreso se elige en la primera vuelta. Así es. Por ejemplo, ahora en Grecia ganó Syriza, ¿no? Y en la Constitución griega el primero le dan 50 asientos más en el Parlamento griego tiene 300 curules. Yo no sé si eso es una buena regla o no. Italia tiene lo mismo. Los dos no son buenos ejemplos de estabilidad política. Pero si uno, por ejemplo, saca en la primera vuelta 25, 26 y tiene el 25% del Congreso, va a ser bien difícil gobernar con un programa de verdaderas reformas, ¿no? ¿Cuáles son esas reformas? Seguridad, agua, formalización, simplificación administrativa. Esos son los grandes temas. Muy bien, entonces, simple coincidencia y un rumor interesado por alguien que quiere sacar de carrera a PPK. No sé si me quieren sacar de carrera o no, pero siempre lanzan ahí cositas, ¿no? Muy bien. El segundo tema está relacionado con la situación que vivimos. Y la situación política. La situación política. Esta es agenda política. No, sí, pero la económica también. Bueno, porque también me quedé con otra duda. Ya. Usted le dio una entrevista a Gestión. Así es. Y ahí deja una frase. Ya. Que el ministro de Economía le explique al país cómo está la economía. Así es. Ya. ¿Por qué? ¿Qué debía explicar el ministro de Economía? ¿Qué no nos está diciendo el ministro de Economía? No, yo no creo que el ministro de Economía está escondiendo nada y está dando explicaciones. El otro día tuvo un almuerzo en un grupo aliado a la CONFIEP, etcétera. Pero yo creo que en medios como este y en los canales de señal abierta también hay que explicar algunas cosas. ¿Cómo qué? ¿Cuáles son esas cosas? Las exportaciones desde el año 2012 al 14 y hasta ahora han caído 8 a 9 mil millones de dólares. Eso nos quita de la economía un 3-4%. Esa es la principal razón por la cual el crecimiento se ha caído. Segundo, ¿cuáles son las cosas que hay que hacer para compensar esa caída que se debe principalmente a los metales? Bueno, hay que apoyar mucho más la agroindustria, hay que mejorar los puertos. Yo, por ejemplo, estuve en Chincha el otro día y las potas, que son unos pulpos inmensos, vienen desde Atico y vienen hasta Tambo de Mora, son 800 kilómetros.
y la carretera es de un solo carril, o sea, es una carretera simple. Deberíamos hacer la Panamericana de carril doble hasta Tacna. Y lo estamos haciendo, pero lentamente. Por ejemplo, el bypass de Chincha no se está haciendo. Me dicen que ya firmaron, que se va a hacer. De Pisco a Ica es una carretera simple. Hay un tráfico, por ejemplo, los domingos en la noche, tremendo. Y es todo plano en el desierto. ¿Qué estamos esperando? Bueno, esas son las cosas que hay que explicar. Tercero, el fisco tiene reservas muy grandes. No hablo de reservas internacionales, sino de reservas fiscales, soles. Y eso se puede poner a trabajar. Lo que estamos viendo, por ejemplo, en la entrevista anterior, es que los procesos del Estado son muy complicados, las cosas se demoran, y en un momento en que el crecimiento está bajando fuertemente, no sabemos a qué, ¿no? Es el momento de agarrar, pues, la llave del auto y pegarle una acelerada un poco, ¿no? ¿Y cómo se pega esa acelerada? Bueno, yo creo que hay que concentrarse en muchas cosas. Han sacado 4 paquetes de medidas, ¿no? Que son todas medidas administrativas. No todas aprobadas por el Congreso, todavía. Así es. Y a mi entender, muy pocas reglamentadas. Hay un librito que acaba de salir muy interesante, Las leyes en el Perú, que lo edita Walter Gutiérrez, que fue candidato a defensor del pueblo, y demuestra que aquí, de las 30.000 leyes que tenemos, hay una gran cantidad que nunca han sido reglamentadas y por consiguiente no sirven para nada. Claro, así es. Ahora, este tema del crecimiento, tengo ahí 2 preguntas. Una primera es, ¿usted cree que vamos a crecer 5, 4, 8 el 2015? Bueno, a mí me encanta esta exquisitez, ¿no? Estamos en un mar turbulento y alguien dice 4-8, el otro dice 5. Es como están 2 pescadores en un bote, hay una ola inmensa y uno dice, la ola tiene 79 centímetros y el otro dice, no, 75. No sabemos. La verdad es que no sabemos porque depende mucho de lo que pasa en China, que se está frenando, de lo que pasa en Estados Unidos, que está acelerando, de lo que pasa en Europa, que es un punto de interrogación sin respuesta hasta ahora. Y de lo que pasa con los inversionistas privados en el Perú, que hasta ahora no ponen un centavo adicional a lo que ya habían comprometido. Y esto, ahí viene mi segunda pregunta, la confianza. ¿Cree usted que en este momento se ha devuelto la confianza de los inversionistas? Bueno, suponte que tú eres inversionista, vas a poner hoteles, supermercados, vas a hacer que Yabeco, según la última entrevista, punto de interrogación, ¿no? Así es. Sí, un punto de interrogación grande. Pero yo le volteo la pregunta. Si usted fuera el inversionista, ¿pondría dinero en este momento? Yo diría, oye, vamos a ver un poco quién sale en la próxima elección, cómo va a ser el Congreso. O sea, mejor esperamos desde el 2016. Pero es normal eso, ¿no? Es normal. Antes de eso, ni un sol. No, sí, hay gente que pone plata, el grupo Interbank está construyendo un montón de cosas, están ampliando hoteles, están poniendo mercados. Pero la inversión privada, por lo menos, estos dos que en los indicadores, por lo menos la inversión privada es cero. Claro, pero por ejemplo, estos dos que son materia de esta disputa en el Ministerio de Energía y Minas, están supuestos cada uno, el que gane, $300 millones, es bastante plata, bueno, ¿no? Pero no me contestó la pregunta. Ya. ¿Confianza en los inversionistas hay, cree usted? Yo diría que está en compás de espera. Muy bien. Y ahora entramos ahí sí al tema político. Ya. ¿Qué lo hace poner en compás de espera? ¿El ruido político o la situación política? ¿Cree usted que es ruido nada más o hay una situación política delicada que debíamos revisar? Bueno, yo tengo un punto de vista sobre eso. ¿Cuál es? Yo creo que hay que apoyar para que este gobierno llegue al final de manera ordenada. Yo creo que todos estos runrunes
pedidos en el Parlamento de que caiga tal ministro, caiga tal otro, etcétera, que la primera ministra se vaya, después dicen que no está apoyada, después dicen que sí está apoyada. Yo creo que todo eso no es bueno. Obviamente, si hay gente que pierde la confianza política, debe irse. No debe haber reglaje. Estamos en una democracia y no tienen por qué estar escuchando lo que dice Enrique Castillo en su auto o lo que dice... Pero Pablo Kuczynski cuando habla por teléfono. Ya, sí. Pero, ¿usted cree que hay reglajes? Todas las denuncias que han salido, ¿sin duda? Pero sin duda. ¿Y por qué? ¿Manejados del gobierno? Yo creo que ¿Manejados del gobierno? Esa parte no sé, pero yo creo que estos servicios de inteligencia a veces se descontrolan. Se van por la libre. Y eso se ha visto en Argentina ahora hace poquito, se ha visto en muchos otros países, incluyendo Estados Unidos. Entonces, el reglaje no es rum rum, es una realidad. Yo no puedo afirmar. ¿Quién lo hizo? Pero sí que es una realidad. Yo creo que sí. Muy bien. Entonces, hay relaje. Para usted, ¿el gabinete en pleno le genera confianza? Mire, yo creo que hay muy buenos ministros en el gabinete. Yo creo que en la cartera de Economía, a pesar, que es un ministerio muy importante, a pesar de la falta de comunicación, hay una persona que conoce su tema, que sí genera confianza. Entonces hay que darle un chance de que se asiente y haga su trabajo. Yo creo que hay otras carteras que están bien y obviamente hay mucha controversia alrededor del ministro del Interior por el tipo de declaraciones que hace, pero yo lo apoyaría a él porque él está generando confianza en la policía. La policía en el Perú está muy venida a menos, entre otras cosas por malos sueldos, pero también por desconfianza. Él le ha generado confianza, eso es bueno. Entonces, ¿usted no pondría como condición para dialogar con el gobierno reestructuración del gabinete? No. No. ¿Con estos ministros conversaría? ¿Cómo es posible que lo inviten a uno a dialogar con la primera ministra y uno dice primero que se vaya? ¿Qué tipo de diálogo es eso? Si se va, ya no va a estar ahí, ya no va a haber diálogo. Bueno, porque han visto o creen que es una medida desesperada frente a una crisis generada por sus propios ministros. Ahora, claro, yo creo que el diálogo lo debe encabezar el presidente, obviamente. No la primera ministra. Bueno, y ella sin duda debe estar ahí, ¿no? No, pero usted dice debe ser encabezado por el presidente. Claro, con una actitud. Claro, lo que pasa es que ahí hay protocolos, ¿no? Entonces, con el presidente solo van expresidentes. Bueno, hay dos más el general Morales Bermúdez que no fue electo, ¿no? Así es. Entonces, ese va a ser el diálogo. Ya, pero a la inversa. Hay quienes dicen, me quieres invitar a dialogar, a conversar, pero me golpeas, me insultas, me atacas, dejas que tus ministros me digan zambacanuta. ¿Eso está bien también? Ya, pero los ministros no dicen nada contra Alan. Bueno, uno de ellos. Ya, pero Keiko, el presidente le ha dicho a los futbolistas que vienen de la cloaca, ¿no? Aquí hay que bajar el tono. Todos deben bajar el tono. ¿Desde el presidente? Bueno, el presidente ha dicho muy poco, o sea, hay que dejarlo tranquilo. Fue él el que dijo que los futbolistas venían de la cloaca. Bueno, sí, eso es lamentable. ¿No es cierto? Sí, eso no es bueno. Eso no es la forma de empezar un diálogo, ¿no? Vamos a una pausa, Pedro Pablo, y seguimos con este diálogo. Estamos con Pedro Pablo Kuczynski, quien ya ha reafirmado, es candidato presidencial y de ahí nadie lo mueve. Amigos, continuamos en este diálogo con Pedro Pablo Kuczynski. Pedro Pablo Kuczynski, ¿cuáles deberían ser los temas del diálogo? ¿Deberían ser muchos? ¿Deberían ser pocos? ¿Debería ser un diálogo bilateral? ¿Debería ser en el Acuerdo Nacional? El Acuerdo Nacional, yo no soy miembro del Acuerdo Nacional a pesar de que tengo un partido que ha recibido centenares de miles de firmas, pero el Acuerdo Nacional es como alguien que maneja un auto mirando el retrovisor, no adelante. Entonces ellos dicen, en la última elección, usted no participó como partido, claro que yo fui el tercero como candidato, saqué casi 19% del voto, pero no me invitan. O sea, yo para el diálogo, el Acuerdo Nacional no existo.
Entonces yo no quiero que sea en el acuerdo nacional. Punto. Entonces, debería ser, digamos... O sea, en Palacio de Gobierno, en el Salón Tupac Amaru o la Sala del Gabinete. O Muy lo bien, que sea. pero de lo que se quejan los partidos es, bueno, ya hemos ido cuántas veces a Palacio, hemos llevado propuestas, nos hemos tomado la foto y nada. Bueno, no hemos ido tantas veces, hemos ido algunas veces cuando hubo el tema de la Haya, y bueno, algunos otros habrán ido algunas veces. Yo tampoco pido de que se me invite, porque yo no tengo parlamentarios, o sea, yo no soy político, no estoy metido en esto, pero yo sí tengo un interés, y es que el país salga adelante y que el 28 de julio del año entrante lleguemos de manera ordenada al siguiente gobierno, sea cual fuere. ¿Le asalta el temor que esto pueda no suceder? No, pero se habla tanto, hay gente que incluso menciona palabras como golpe. Yo creo que eso debe estar fuera del vocabulario en este momento. El Perú se ha manejado ordenadamente, con algunos traspiés, pero desde hace ya varios gobiernos y tenemos que mantener eso. La oposición, para usted, ¿están haciendo un trabajo interesado absolutamente para obtener votos, como dice la primera dama? Yo creo que aquí no tenemos una oposición organizada, como hay, por ejemplo, en el Parlamento británico, ¿no? Aquí es una oposición de puyazos, golpes, y en realidad no se hace un balance mesurado de a dónde se progresa y a dónde no se progresa. Y los grandes temas para la población, hay muchos, pero hay dos: seguridad y la economía. Y yo creo que hay que concentrarse en eso, ¿no? O sea, ¿el diálogo debería concentrarse en esos dos? Yo diría que sí. ¿Y son los más importantes? Son los más importantes. Muy bien, entonces, ¿sí hay una actitud electorera en la oposición? Bueno, en todo el mundo siempre hay actitudes electoreras faltando un año y piquito para la elección, ¿no? Eso es natural, eso es natural. Muy bien, ahora, esta situación creada ahora, ¿puede, cree usted, bajar y tenemos tiempo para hacer reformas? Ya no. Yo creo que algunas cosas se pueden hacer, proyectos se pueden impulsar, como la gasificación de Piura, la carretera Bueno, pero son obras etcétera. más que reformas. Sí. ¿No es cierto? Sí. ¿Usted cree que la muerte de la llamada Ley Pulpín generó ya la imposibilidad de hacer reformas importantes? Yo creo que lo que se puede hacer en el lapso que queda de este gobierno es empezar un diálogo sobre por qué en el Perú el 62% de los trabajadores son informales, sin seguro ni pensión. Yo creo que concentrémonos en eso. Somos el país más informal de las grandes economías de América Latina y, como lo dije esta mañana en mi editorial en Correo, el formal en minería, por ejemplo, gana 5.000 soles al mes, el informal 1.000. En transporte, el formal 2.000, el informal la mitad. Entonces, ser informal tiene un costo tremendo para la gente. Eso es lo que tenemos que cambiar, y lo que se intentaba con esta ley del empleo juvenil era generar trabajos para gente joven, y eso es bueno. Lo que pasa es que se hizo de una manera que fue mal explicada. Muy bien, pero la calle ya se organizó. Sí. ¿No es cierto? Y cuando digo la calle estoy hablando de los jóvenes. No es Así peyorativo, sino es, digamos, una división con los políticos. Así es. Muy bien, se organizó. Entonces, ¿podrá el gobierno sacar adelante alguna ley, alguna reforma importante? Yo diría que una ley de ese tipo, olvidémonos de eso. En este gobierno. En lo que queda de este gobierno. Pero sí trabajemos en lo que le interesa a la juventud, ¿no? Que es mejor educación, el medio ambiente, que es muy importante, y ese tipo de cosas podemos trabajar en eso. Muy bien. Quiero mencionar, hablando del medio ambiente, que hay
un concurso en las redes para declarar el lugar más importante para el medio ambiente en el mundo, y estamos ganando con Pacaya Samiria en competencia contra las Islas Galápagos, que también son pues emblemáticas, ¿no? Entonces yo le diría a los que nos ven, voten por Pacaya Samiria y no dejen que se ponga una línea de transmisión en un lugar que en realidad es sagrado. Muy bien, pero Pablo, un corte más y regresamos para continuar con este diálogo, por favor. Amigos, continuamos en este diálogo con Pedro Pablo Kuczynski. Pero Pablo, en el tema económico y el político ahora tienen una relación importante, no la tenían antes, ¿no es cierto? Ahora se dice que el ruido político contamina el tema económico. En el tema económico, el ministro de Economía, ¿qué debería hacer? ¿Qué señales debería dar? ¿Qué acciones debería tomar para tratar de impulsar un poquito o prender ese motor del que usted reclamaba? Yo creo que hay que terminar las cosas que uno empezó, o sea, los paquetes estos, sacarlos todos, reglamentarlos todos, para empezar, ¿no? Segundo, anunciar un plan de obras factibles que se pueden acelerar en los próximos 17 meses que le quedan a este gobierno. Tercero, anunciar algunas concesiones, APPs, con las cuales se puede ir adelante. Por eso, por ejemplo, que Yabeco es importante. Yo no creo que salga en este momento, pero hay otros proyectos, por ejemplo, Tía María, que es controversial debido a alguna oposición ahí, pero que es un muy buen proyecto y que le daría mucha prosperidad a esa parte de Arequipa, que es la parte sur de la región. ¿Pero Pablo Kuczynski reactivaría el interés por Conga en este momento? Yo creo que eso es inviable en este momento hasta que se haga más obras en Cajamarca para que la población sienta que algo está llegando ahí. La carretera a Celendín hay que terminarla. La electrificación rural en Cajamarca hay que terminarla. Tiene que haber una planta de tratamiento de los desagües en la ciudad de Cajamarca, que está a la orilla de un río, que tiene una planta de tratamiento que ya no da más, ¿no? Etcétera. Ese es el tipo de proyectos que hay que hacer en Cajamarca, y una vez que la gente vea que algo se está haciendo, ahí habrá una base para un diálogo más productivo. O sea, estamos hablando del próximo gobierno también. Bueno, pero hay que empezar ahora. En realidad no debemos partir el Perú en periodos de 5 años, ¿no? 5, bueno, entonces empieza el nuevo gobierno, el primer año se va organizando, y así ya se perdió un montón de tiempo. O sea, que este gobierno termine bien y empalme con el siguiente y con el subsiguiente, etcétera. ¿Reducir el IGB? ¿Insistiría Pedro Pablo Kuczynski? Bueno, yo creo que el IGB debe ser reducido como parte de un plan de ayudar a las pequeñas empresas a formalizarse. ¿Qué incluye ese plan? Reducirles las dificultades para formalizarse, bajar el impuesto a las utilidades de las pequeñas empresas que se formalicen, y también eventualmente de las grandes, que son las que pagan el grueso de esto. Y como parte de eso, bajar el IGB un punto, al otro año un punto más. Claro que el MEF se opone a morir a esta idea. ¿Con razón o sin razón? Yo creo que sin razón. Por ejemplo, en el caso de la cerveza, en el año 2002 yo bajé el impuesto un 40%. Y al año siguiente, el 2003, se recaudaba lo mismo y las ventas de cerveza habían subido 30%. Claro que me van a decir, no es bueno que la gente tome cerveza, pero yo diría que es mejor que tomen cerveza a que tomen aguardiente, ¿no? Aguardiente informal. Entonces, ¿cree usted que al reducir el IGB no va a generar ningún efecto negativo? No, si es parte de un plan. Si se hace aisladamente así, pluf, sin nada más, no va a ser beneficioso. ¿Renta?
¿Lo reduciría? Bueno, se ha reducido un poquito, pero se aumentó el impuesto a los dividendos, o sea que quedó igual. ¿Usted lo reduciría más? Pero para los chicos lo reduciría por ahora y después ya veremos los grandes después. Así se aumenta el número de contribuyentes. En el Perú, la gente con RUC que paga impuestos son 3 millones nada más. Tenemos una fuerza laboral de 18 millones. O sea, menos del 20% están en el sistema tributario. Si bajamos impuestos para aumentar la base gradualmente, entonces tendremos más recursos a pesar de bajar las tasas poco a poco. ¿Le preocupa el alza del dólar? Dicen que podría terminar el año en 3.50. ¿Le preocupa? ¿Es bueno? Bueno, yo creo que es bueno y es malo. ¿Por qué es bueno? Es bueno porque ayuda a los exportadores, nos hace más competitivos, por ejemplo, en agroindustria. Es malo porque mucha gente se ha endeudado en dólares, el auto, la casa, esto va a bajar la actividad inmobiliaria que ya está en una pequeña crisis. Entonces yo creo que todo esto se debe manejar de una forma moderada, ¿no? Muy bien, ¿pero cree usted que podría terminar en 3.50? No, pero yo creo que sí puede terminar en 3.25, 3.30 si sigue subiendo el dólar, ¿no? Ya. Finalmente. En realidad no es que el sol se esté depreciando tanto, es que el dólar está subiendo. Por ejemplo, el euro está en 1.35, hoy está en 1.12. Ajá. ¿No? Es una depreciación bien grande. Pero Pablo Kuczynski, finalmente, ¿ya está usted trazando alianzas, tejiendo alianzas? Nuestras alianzas son con movimientos regionales, con gente en las regiones que nos puede ayudar a poner buenos candidatos al Congreso. ¿No es una conversación con partidos grandes todavía? Partidos grandes, yo no sé si son grandes, porque hacen mucha bulla, pero no sacan tantos votos, ¿no? Nosotros lo que nos interesa es las municipalidades, las regiones, donde están los votantes. El otro día estuvimos, por ejemplo, en San Martín de Porres, hemos estado en Independencia, hemos estado en Villa El Salvador, y tenemos relaciones amigables con líderes de esas zonas. Esas son las alianzas que nos interesan. Muy bien, Pedro Pablo Kuczynski, muchísimas gracias por esta presencia. A ver, la siguiente vez si nos anuncia con quiénes más está conversando, o sea, y sus jales. Bueno, yo converso con están en procesos de jales. Conversar no es pactar, como dicen. Muchísimas gracias. Amigos, vamos a una pausa. Regresamos con Arturo Guzmán. Daniela Bogatás denunció que él le había regalado la playa de estacionamiento del Estadio Nacional a una empresa particular.